Eh, Hay una multiplicidad de ondas y de fenómenos, pero en general hay ciertas propiedades que son para todas las ondas, digamos. Después los comportamientos particulares tienen que ver justamente también con la misma propiedad de las ondas, y ya se analizan en función de el espectro donde se trabaje. Uno o digamos casi diría el básico de las propiedades es el principio de superposición. Y como la palabra me lo dice, es justamente eso, es la capacidad que tienen las ondas de sumarse unas a otras. Eh, si, si en este momento también habla Ana, ustedes estarían escuchando simultáneamente la voz mía y la voz de Ana. eh, Claro, estarían escuchando las dos claro, exactamente y como se bien lo ha superpondrían. hecho. Y, y es simplemente una superposición de ondas. De hecho, mi voz es una superposición de muchas de las ondas. Este, es decir, que esa es una propiedad básica y se va a utilizar muchísimo. Y si vemos acá en la partecita izquierda Perdón, Adrián, Sí, no se está viendo. tiene, bien, bien. Acá, en la partecita izquierda de esta pantalla, vamos a ver dos ondas que se aproximan una de izquierda a otra de derecha, y vemos cómo cada una de esas ondas se superponen unas con otras cuando coinciden en un mismo espacio-tiempo, ¿sí? De hecho, se ve el rojo y el azul de cada una de ellas, como no son alteradas entre sí. Es decir, si bien yo veo una función que es diferente a las dos originales, en realidad esa función tiene que ver justamente con lo que estamos representando ahí, la función la suma de cada una de las funciones. Es decir, que va a estar compuesto el fenómeno que ustedes escuchan por cada una de la suma de las voces que, por ejemplo, hablábamos Ana y yo. Si hubiese un montón de superposición de funciones, bueno, probablemente esa amplitud sería inentendible desde el punto de vista de los oídos, pero no significa que se han anulado ni nada por el estilo, simplemente que hay una sumatoria que coincide en ese espacio-tiempo, que es entonces lo que estuvimos viendo ahí. Si hacemos ese mismo análisis con el concepto de ondas senoidales, y ese principio de superposición nos terminaría dando una interferencia que se da con esas ondas, ¿no es cierto? Es decir, dos ondas que en este caso se movían en un espacio unidimensional, en un eje X, por ejemplo, coincidían en un punto, y ahí podía llegar a suceder algo. Un análisis que podemos hacer a través de este principio de superposición es qué pasa cuando tenemos fases diferentes entre una onda y la otra. Es decir, ustedes ven representadas dos ondas senoidales, que podrían ser cosenoidales o como sea, con distinta fase implementada entre una y otra. Bueno, esto, si yo lo trabajo algebraicamente, obtengo una función de este tipo, que no quiero detenerme en tanta matemática fina. Sin embargo, cuando vemos esta función, vemos que hay algo de seno y coseno, y ahí sí voy a apelar más que todo de molesto para ver cómo están con la matemática anterior. Y si yo veo esta función senoidal, ¿qué me está representando? Fíjense el argumento que tiene. Es una ecuación de onda, una onda. Es una onda, exactamente. Tengo un kx y tengo un omega t. Y si yo veo la función cosenoidal, que está puesta entre corchetes, ¿qué me está representando? La amplitud no sería esa. Claro, o sea, no es una onda como tal, sino que es una amplitud, sin duda, que obviamente tiene una variación a través de una función, cosenoidal en este caso, pero no es una onda. O sea, yo tengo una amplitud que me está variando
O sea, la amplitud de esa función de onda se está variando de una manera cosenoidal. Eso provoca la superposición o la interferencia, digamos, porque al superponerse pueden estar interfiriendo, de dos funciones senoidales con diferencia de fases. ¿Y esto qué termina y por qué lo vemos? Bueno, porque en función de esta interferencia constructiva o destructiva se van a dar distintos fenómenos. Se las muestro a las dos y después pasamos. Es decir, yo podría tener una interferencia constructiva. ¿Y cuándo sería esa interferencia constructiva? ¿Qué pasaría con las fases en ese caso? O vamos a un caso más simple. ¿Cuándo la interferencia de dos ondas se hace destructiva? Que vendría a ser cuando yo podría, si lo quiero simplificar, dos funciones senoidales son destructivas entre sí. ¿Sería cuando están en fases opuestas? Exactamente. Es decir, si vemos en el caso de la derecha, donde yo tengo destructivo, vemos que pone un delta phi de 180 grados. Es decir, cuando una es positiva, la otra es negativa, ¿sí? Y obviamente si analizamos la suma de todo esto, termina siendo una resultante, por el principio de superposición, de una interferencia prácticamente destructiva, que si está perfectamente en 180 grados y las dos son iguales, las funciones, sería de cero. Es decir, ¿ante qué presencia estaríamos esto? Bueno, justamente ante, por ejemplo, dos ondas que se encuentran en el espacio y en ese momento las dos ondas producen cero de amplitud. O sea, yo podría decir, ahí tengo, si coincidiesen dos tonos en el espacio, justamente de la misma frecuencia, o sea, el mismo kx omega t, y en fase 180 grados opuestos, yo podría tener ahí un punto de silencio. De hecho, se da, ¿sí? Se dan esos puntos, así esos nodos que ya vamos a ver cómo se definen. Y por otro lado, si obviamente las dos ondas están en fase, es decir, si tienden, lo ideal sería el fase cero, pero si hay una tendencia a pequeña fase, la amplitud tiende a ser del doble, es decir, ambas ondas estarían sumando su amplitud, ¿sí? Bueno, esto es real así, lo vamos a ir viendo. Si ustedes se fijan en el gráfico de acá abajo, a la izquierda, ahora se los pongo, en este gráfico de la izquierda abajo, van a observar que en el momento en que ambas ondas están en fase, para simplificar el cálculo, lo que hace el gráfico es dejar una fija y mover la otra. En el momento en que ambas están en fase, el valor de esa amplitud vale cero. Y obviamente cuando están en contrafase, cuando están en fase, el valor vale el doble. Bueno, el concepto entonces dentro de lo que es las ondas es el tema de interferencias, que está basado en el principio de superposición, y que es un fenómeno que en la electrónica es terriblemente utilizado, ya sea de manera constructiva o de manera destructiva. Todo lo que son filtros, por ejemplo, tienen que ver con esto. Eh, y el concepto de amplificador también tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Bien, ahí tenemos un ejemplo de diferentes valores de amplitudes para diferentes fases, en cómo se va dando. Verán que es el doble de la amplitud cuando yo tengo dos fases, dos ondas en fase, o sea, sumo las dos. Cuando las ondas no están en fases, bueno, ahí ya la sumatoria, yo lo podría hacer el punto a punto de ambas funciones y ir viendo cómo me va dando, cómo me va mostrando cada una de estas ondas, en donde la lila sería la resultante. O sea, sería el I de XT final que vemos acá, ¿no es cierto? ¿Dónde tengo el lápiz? Acá. Bien, ahora, estas funciones
¿qué pasa si en lugar de tener fases diferentes, o sea, tener dos funciones? Ana, por favor, parame justo en el momento que sea necesario. Cuando vos me digas, lo largamos. Bien, Ahí los agregué a todos al grupo de WhatsApp. Si alguno falta, avísenme. bien. Los agrego. La pregunta es, ¿qué pasaría si en lugar de que ambas fases sean distintas, en realidad lo que tenemos son frecuencias diferentes? Es decir, todos más o menos conocen cómo es el movimiento de una onda. En los casos que vimos, ambos tenían la misma frecuencia, por eso si estaban en fase se iban a ir sumando siempre, y si estaban en 180 grados de fase diferente, la suma, cuando uno era el máximo, el otro es el mínimo de la onda, se iba a hacer cero, y obviamente en los puntos nódicos, es decir, cuando las ondas cruzan por cero, seguía siendo cero. O sea, siempre la frecuencia de ambas era la misma. Suele ser común que no, las frecuencias no sean siempre las mismas y tenga una diferencia de frecuencia, es decir, se encuentran dos tonos, ¿sí? La voz de Ana, la voz mía. Es más complejo, ¿no? La voz no es una simple onda senoidal, pero vamos a suponer. eh, pero encuentro dos frecuencias, dos ondas en diferentes frecuencias para analizar dos. ¿Y qué sucede con este criterio de interferencias? Bueno, evidentemente va a haber una sumatoria de la misma manera, sumatoria algebraica, es decir, que puede estar restándose, y terminaría teniendo algo de esto. Ya la función complica un poco, tengo ondas, tengo KX, tengo 2T, nada más que con una frecuencia diferente, ¿no es cierto? Es decir, estoy viendo, pero pasaría a tener algunos fenómenos de este tipo. Fíjense que arriba tengo dos ondas que son parecidas. Ahora ya te largo, Ana. Dos ondas, estamos ahí, estamos filosos. Tengo dos ondas parecidas, ¿sí? En frecuencia, las vemos casi iguales, y me está mostrando como que tendría una respuesta, que sería la onda azul, de una forma particular. ¿Qué creen que me está mostrando ahí? ¿Qué efecto yo sentiría al ver eso? ¿O qué aplicación práctica es eso? ¿Alguien se le ocurre? ¿Codificar una señal? Algo de eso hay. Algo, es buena apreciación. Es buena apreciación. Está Alguien, modulado. es una modulación. Bien, 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 exactamente. Es una modulación, en realidad sí. Y como para no demorar tanto, ahora sí yo le voy a decir a Ana que tome ella y muestre un caso de esto, de una modulación, bien dicho, de dos frecuencias muy similares, y qué resultado obtenemos. Aquellos que vengan de un técnico o que ya hayan estado trabajando en electrónica, lo van a ver aplicados a varios ejemplos, o sea, de modulación concreto. Así que bueno, Ana. Bien, ahí están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien. Lo que tengo acá, este dispositivo X Explorer GLX, no sé si lo han usado a lo mejor en el laboratorio en segundo año, físicamente, ¿no? Porque esta la tenemos físicamente en el laboratorio. Esto es un simulador. Lo que voy a hacer con esta aplicación es generar una onda, fíjense, tipo seno, con una frecuencia de 1000 Hz. Vamos a escuchar cómo suena. ¿Todos están escuchando? No, no se Capaz que escucha. No. tenés que probar, viste, cuando compartís audio, que tenés las dos pantallitas abajo que dice compartir audio y sonido, y cómo Compartir es. sonido de la computadora. A ver Vamos ahí. de nuevo. ¿Ahí? Sí. Ahí sí. Bien. Sí, ahí sí. Escuchen entonces, los dejo que escuchen. Estos son 1000 Hz.
Ahora vamos a escuchar una frecuencia de 1001 Hz. Es prácticamente lo mismo. Fíjense, al oído es imperceptible. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo la solapo? Si la superpongo, ¿no es cierto? ¿Qué frecuencia tiene lo que estamos escuchando? Si están en 2001 fase, Hz. si están en fase, 2001 Hz. ¿Cómo? Si están en fase, tienen la suma de las dos frecuencias. Ana, probá en 500 Hz, porque se da un acoplamiento raro. Vamos a probar. A ver si por ahí en un tono distinto, porque el fenómeno se escucha, pero no bien. A ver, uno solo. Es medio bajo. No, ¿Lo alcanzan a oír? se escucha mejor ahí. A ver el otro. Ahí se escucha mejor. ¿Quieren que probemos con alguna frecuencia más? Es lo que mostraba Adrián antes, que al estar superpuestas, cuando están en fase, medio como que se cancela y después se hace máximo. Pareciera. ¿Alguien toca instrumento? ¿Es músico del grupo acá? Sí, ¿Quién es músico? ¿Franco? sí. No sé si considerarme como músico, ¿Qué pero toca? toco ¿Qué instrumento tocas? el piano. Ay, justo el piano no se afina, ¿no? No, o sea, tiene una afinación, pero es súper Bueno, compleja. no, Yo toco la listo. guitarra, profe. Ay, ¿quién toca la guitarra? Yo, Lucas Valdemarín. Ah, bueno, Lucas. Vos agarrás la guitarra y le metés nomás manija, así la tengas guardada un mes, o haces algo antes. No, primero la afino. ¿Y cómo la afinás? Depende, o con un afinador o con un diapasón ¿Has 440. afinado con diapasón? Sí, sí. ¿Y qué haces? ¿Cómo te das cuenta que está afinada esa cuerda con el diapasón, digamos, con la guitarra? O bueno, con el mismo, si lo haces con un afinador electrónico pasa lo mismo en realidad. Sí, que también tiene la El opción grafiquito te de, muestra, sí. claro, o si no también está la opción de que te tira la frecuencia y te larga el sonido, el afinador. ¿Y vos qué haces para darte cuenta que está la cuerda afinada? ¿Cómo te das cuenta? Contanos. Por ejemplo, con el diapasón, se golpea el diapasón, se lo pone cerca del oído y se obtiene una frecuencia. Y ese es un La 440. En La hay una de las cuerdas que tocando uno de los trastes te genera, o sea, tenés que afinar esa cuerda al La y tienen que llegar a estar las dos iguales y que no sientas la diferencia de uno con el otro, digamos, al oír. ¿Y cómo te das cuenta que hay diferencia? Cuando escuchás, sentís la diferencia por la frecuencia hasta que las dos coinciden en la misma y ahí sentís como que hay una sola. Pero, o sea, vos haces una antes y la otra después, tenés oído absoluto, entonces, tenés capacidad de distinguir. No, escucho las dos al mismo tiempo. Ah, las dos, bueno, vos escuchás las dos Claro, juntas, o sea, el diapasón y sí, la cuerdita que le hiciste en ese momento el mismo exacto, tono. Y, sí. y cuando no están afinados, ¿vos podés representar qué es lo que se escucha? Sí, sentís como que hay una diferencia, como que están, no sé cómo explicarlo. ¿Cómo puedo explicar? Como que una va, por ejemplo, más rápido y la otra va más lenta, A ver, y así sería. vamos a O en probar, tono. vamos a usar el diapasón este en 440, ¿me dijiste?
Sí, De hecho, tenemos en la facultad diapasón en 440 y en 440 y... No, ¿y cuánto es el otro? ¿441 tiene Ana? Probamos con Ponele menos. 441. ¿Se podrá poner 445? ¿Nos permitirá? ¿Sí? No, 440,5. Ah, sí. Eso. No, no me deja. No. Sí, ahí está, 440. Sí, pero yo le pongo suprimir y no me deja tocar Ah, el. ah. Bueno, será en un Bueno, le hertz. ponemos 440 y 441. Sí. A lo mejor usás la coma o el punto, guarda, ¿no? O 442. A ver Vamos a qué probar hace. con otra Bueno, diferencia. vamos a ver. Ahí tenemos una cuerda. Ahí tenemos 2 Hz. 442. Ahora, Ana, vamos a ir ajustando la clavija para que baje a 441. Ponemos Claro, la frecuencia de la diferencia. Ahora estamos. 440, ¿qué sucede? A ver. Está parejito. Y si vamos a 439. Ahí estamos. Bien. Listo. Con estos ruiditos no tenemos más un músico, los dejamos. Si antes no podías afinar, ahora menos, te digo. Tenés que usar sí o sí la aplicación del celular. Bueno, a ver, el resto. ¿Qué conclusión sacamos con este tema de tener dos frecuencias, o sea, dos ondas iguales desde el punto de vista de amplitud, dos ondas senoidales, en este caso, porque ahí decía el equipo decía que eran senoidales, pero de frecuencia un tantito diferente, ahí, cercanas pero no iguales. En los instantes donde una banda tiene un pico máximo, la otra tiene un pico mínimo, y ahí se produce una recta y se produce un silencio, por así decirlo. Fíjate la imagen que yo te puse. Varía la amplitud. Claro. Es decir, yo lo que escuchaba, en realidad, es en este tono, si ustedes ven, esta frecuencia coincide con esta. Sin embargo, se me aumentaba el sonido y se me bajaba el sonido. O sea, aumentaba, bajaba, aumentaba, bajaba. Es decir, yo tenía ahí una variación y por lo que vimos, cambiaba. No era lo mismo cuando la variación era de 1 Hz a cuando la diferencia fue de 2 Hz o de hasta de 3 Hz, como sucedió. Bueno, este concepto está definido cuando yo hago la sumatoria, que tengo esta onda, ¿sí? Esta es la sumatoria que hice. ¿Y qué hago con esto? Bueno, a ver, veamos. Esta parte cosenoidal termina dándome una frecuencia en amplitud la mitad, igual a la diferencia de las dos frecuencias originales, de las dos ondas. ¿Sí? El término este cosenoidal, ¿no es cierto? Esta onda senoidal termina siendo la sumatoria de las dos frecuencias. Ahora, y bien, y esto, bueno, esto es justamente la amplitud que tiene este envolvente, esto que estamos viendo, ¿sí? Tiene que ver con esto. La frecuencia que yo escucho en mi oído, lo que yo escucho, era el valor medio de ambas frecuencias. Fíjense, la frecuencia 1 más la 2, los 400 más los 402, para 440 más 442, eso me daría 882, ¿sí? Dividido 2 me da 441.
Entonces yo estoy escuchando en mi oído esa frecuencia promedio entre ambas. Obviamente, cuando las dos frecuencias coincidieron, me da 0, ¿sí? Porque, o sea, estoy escuchando la misma frecuencia que emiten las dos, que son los 440 Hz. Y por otro lado, si yo tuviese que medir la frecuencia del envolvente, tiene que ver con la diferencia entre las dos frecuencias. Ahora, ¿cómo es la diferencia entre la amplitud y la frecuencia? Bueno, porque si ustedes analizan la amplitud, acá fue máximo, acá fue mínimo y acá volvió a ser máximo. La frecuencia tiene que ver con cómo fue dándose esta onda, que es una onda que hace esto, con lo que yo estoy dibujando, lo vamos a dibujar acá. La onda que yo represento es esto. Y esto efectivamente es una modulación. De hecho, este concepto de tomar dos frecuencias relativamente similares es un concepto que se usa en, en muchos lados. Dentro de ello se llama batido y es una forma de poder modular ondas. Aquellos que estén más profundo en la electrónica lo van a poder saber más. De hecho, cierto tipo de receptores, el de AM, usa este concepto para poder generar la radio AM, ¿no? Y tiene que ver con este principio de interferencia de ondas o del principio de superposición en general de ondas, ¿no? Esto lo deben haber visto a lo mejor el año pasado. No, tampoco, no lo vieron porque no tuvimos obviamente práctica. Tenemos en el laboratorio un... En física 1, profe. ¿Lo vieron en física 1? Bueno. Sí, en eh, primer año se dio. Bien, bueno, ahí es donde estamos viendo y podemos ver los distintas propiedades desde el punto de vista de una onda, ya sea la superposición, como la reflexión, y bueno, también se ve la difracción y demás dentro de cada uno de esos alambres, que ya vamos a ir tocando un poquito más. Adrián, perdón, Sí, estaba hablando y se me ha desactivado el audio. Tengo dos pequeños ejercicios muy simples como de batido, como para cerrar ese tema. Si querés los comparto. sí, los hacemos ahora, después empezamos con energía. Bien. Es muy sencillo, es simplemente como para terminar de cerrar en números lo que hemos visto. Un diapasón vibra a 440 Hz, mientras que otro lo hace a una frecuencia desconocida. Justamente es la frecuencia que hemos trabajado recién. Cuando ambos diapasones se hacen sonar de modo simultáneo, esto que ven en la figura, así es un diapasón, para los que no lo conocen, se escucha un tono que sube y baja en intensidad, 3 veces cada segundo. ¿Cuál es la frecuencia del segundo diapasón? ¿Alguien sabe cómo resolverlo? ¿Sería 443? ¿O 300? No, perdón, 437. Exactamente, exactamente. Si ustedes se fijan, lo que vimos recién, la frecuencia del envolvente, es decir, la frecuencia de los pulsos, es la diferencia de frecuencias entre las dos frecuencias, valga la redundancia. Tenemos un diapasón que vibra a 440 Hz y la diferencia es de 3 Hz, entonces hay dos respuestas posibles. O bien es 440 más 3 o 440 menos 3. O sea que está perfecta la respuesta. Y ahora va otra más. Una cuerda de violín que va a ser afinada con la nota La de la escala musical 440 Hz está ligeramente fuera de tono. Se escuchan 3 pulsaciones por segundo cuando la cuerda de violín se toca en su modo fundamental junto con un diapasón en La. ¿Cuáles son los valores posibles? Lo dijeron recién. O sea, el A es igual al anterior.
es el mismo ejercicio que antes, una cuerda de violín que va a ser afinada con una nota La, que es 440 Hz, ¿sí? Cuando se toca esa nota en el violín y se pone 440 Hz en el afinador, se escuchan 3 pulsaciones por segundo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los valores posibles de la frecuencia fundamental en la que está afinada esta cuerda? Es exactamente igual al ejercicio anterior. Sería otra vez 443 o 437. Exactamente, eso es exactamente igual. Ahora, cuando se aumenta ligeramente la tensión de la cuerda, el número de pulsaciones por segundo en el modo fundamental aumenta. ¿Cuál era la frecuencia original de la fundamental? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo aumento la tensión de la cuerda, aumentan las pulsaciones por segundo, ¿sí? En el modo fundamental. Es decir, yo escuchaba 3 pulsaciones por segundo. Cuando yo aumenté la tensión de la cuerda, empiezo a escuchar más pulsaciones. ¿Cuál era la frecuencia original, entonces? ¿Era 443 o 337? O 437, perdón. 443. Porque si no, a medida que lo aumentás, bajaría las pulsaciones por segundo y después aumentaría. Exactamente, exactamente. ¿Yo qué hago al aumentar la tensión de la cuerda? A ver si se acuerdan de la clase pasada. Bueno, eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, no se preocupen. Pero bueno, está bien lo que dice Mateo. Cuando yo aumento la tensión de la cuerda, si aumenta las pulsaciones por segundo, significa que me estoy alejando aún más de esa frecuencia de 440 Hz a la cual yo quiero llevar mi instrumento. Por lo tanto, la frecuencia original era 443. Si yo hubiera tenido 437, ¿sí? Al aumentar la tensión de la cuerda, claro, pasa que falta analizar una cosa. Si yo aumento la tensión de la cuerda, ¿qué es lo que pasa? Se aumenta Acuérdense. la frecuencia. Exactamente, o sea, aumenta la velocidad de propagación de las ondas que viajan por esa cuerda. Esta era la fórmula que habíamos visto. La velocidad de propagación de las ondas en la cuerda era igual a la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda dividido la masa por unidad de longitud. ¿Sí? Entonces, al aumentar la tensión, aumento la velocidad de propagación. Al aumentar esa velocidad de propagación, la longitud de onda de la cuerda no va a cambiar, porque la cuerda tiene una distancia fija entre sus extremos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar en esta ecuación? Si aumenta la velocidad, va a aumentar la frecuencia de resonancia, ¿sí? Que bueno, ya lo vamos a ver, todavía me parece que no lo vimos. Y bueno, al aumentar esa frecuencia, estaría aumentando, digamos, la diferencia entre los 440 y la frecuencia que tiene la cuerda. No sé si se logra entender. ¿Comprenden lo que les trato de explicar? Sí. Sí, se entiende. Bien, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer para afinar la cuerda? Aflojarlo. Claro. Exactamente, disminuir la tensión de la cuerda. Bien, eran esos 2 ejercicios sencillitos, simplemente para que nos caiga la ficha. Como estoy abriendo un montón de archivos, tengo abiertos, voy viendo a ver cuál va funcionando. Algo que recién les mostré son unas propiedades que ya las deben haber visto en
en física 1, que es el concepto de reflexión. ¿Ustedes vieron cómo se comporta una onda cuando se refleja en un medio o en otro medio? Algo habíamos visto, porque en el experimento habían puesto algo de un recipiente con agua o algo así. No me Ajá. acuerdo mucho, honestamente. Pero sí habíamos visto algo. Bueno, entonces les voy a mostrar. Esperen que los abra porque cambiaron las reglas de lo que pirateábamos y ahora hay que... como los tengo así. Y acá lo abrimos. Bueno, entonces... les abro todo junto. Denme un segundo así... Ahí estamos. Bueno. Donde tengo... A ver si de acá me lo da. Ahí están viendo los alambrecitos. No. No. No, Se está ve el... el reproductor de Windows Media como Sí, empezando, pero no se pero... ve ninguna vista previa. ¿y esto dónde lo tengo entonces metido? Zoom tiene por ahí esas cosas que no te muestra a veces. Si no les comparto la pantalla y listo, porque no la veo. A ver ahí. No. Bueno, vamos a poner entonces compartir pantalla directamente. No, no. No me aparece el video que quiero compartir. Lo tengo abierto y no lo tengo en... Claro, te muestra todo en negro, nosotros vemos todo negro. Sí, por eso. Y lo tengo acá abierto. Si no, Eh, profe, intentá cortar la compartida de pantalla y volver a compartir. Capaz ahí aparece de vuelta. ahora está en dejar de compartir. Ay, quise, cerré todo. Bueno, vamos a abrir de nuevo. ¿Dónde lo tengo? UTN. No nos soporta, Ana, el nivel de trabajo que le damos. Ah, Onda superposición. Acá. A ver, lo vamos a hacer una cosa. Lo voy a abrir, pero en otro formato. Abrir con reproductor de Windows Media que me lo tomaba. Ahí está. Exacto. Y ahora el Windows Media debería... Ahora sí. Bueno. Acá tenemos... Lo que vemos ahí es el principio de superposición. Es lo que han visto con los alambrecitos. Está representando las dos ondas que van a ir ingresando. Y como verán, una onda, la otra onda, y tengo la función que es la negra, obviamente que va de acuerdo a lo que está allá. Y después cada onda sigue su camino sin haberse interferido entre sí, o sea, se interfirieron cuando coincidieron en el espacio y después cada una sigue por su camino.
Ahora, tendría que haber dejado abierto, pero no importa. Vamos a abrir con reproductor media. Bien, un concepto que también vieron es este, que yo se los... ¿Qué sucede cuando yo envío la onda y esa onda llega a un destino donde puedo tener, los ejemplos eran dos. En un caso, yo iba a estar sobre los alambrecitos, ¿sí? Esos alambrecitos estaban sueltos, entonces cuando llegaba se encontraba con que no estaba atrapado con nadie, o por otro lado, la onda se traslada por los alambres y cuando llegaba yo lo tenía apretado en uno de los bordes. ¿Recuerdan? ¿Vieron ese ejercicio y qué sucede cuando la onda refleja y cómo refleja en un caso y en otro caso? Si mal no me acuerdo, creo que se invertía la ¿Cuándo? reflexión. ¿Siempre? Cuando rebota en un punto fijo, se invierte, y cuando el otro punto está libre, no se invierte. Claro, exactamente. Veamos entonces. Yo tengo las dos ondas. Y ahí vemos cuándo se invierte y cuándo no. ¿Sí? Punto fijo, punto libre. Y de hecho, fíjense otra característica que hay. ¿Qué observan con la amplitud de uno y de otro de estos efectos? Que la fija perdió amplitud. Yo lo miraría al revés en todo caso. Sí, hay una pérdida por una cuestión de que absorbe el sistema, digamos. ¿Que se invierte, vendría a ser? O sea, digamos que es más grande la amplitud del otro lado. Y veamos de nuevo. Vamos de nuevo. Veamos en la amplitud que está esta y la amplitud que está esta, ¿no? A ver si lo vieron ahí. Vamos de nuevo. Observen ahí sobre el bordecito de la pantalla. ¿Ven eso? ¿Ese crecimiento? Se los voy a mostrar en otro simulador. Acá tenemos compartir. Vamos a ir. Esperen que lo encuentre ahora. ¿Dónde lo tengo? ¿Se me fue el FET? ¿Se me borró? Acá, el primero. Vamos a hacer un pulso fijo como estaba y veamos qué sucede. Ah, perdón, lo tengo atenuado. Pulso atenuado. Vamos a darle un pulso. Lo vamos a hacer en slow. Para ir despacio. Hablamos en cetáceo, diría. Vos ya debés estar en esa onda, Ana. Sí. Esa es. Ay, Doris. Doris. ¿La vieron a la peli ustedes? ¿O somos los únicos de nosotros viejos que vimos esas películas? La de Nemo. ¿Nemo es? Sí, Nemo. Sí, Bueno, buscando a Nemo. buscando a Nemo. Claro, porque el Nemo nuevo es el que es narcotraficante. No tiene de la serie esta Esa no. española. Nada que ver. Bueno, entonces, como verán, fíjense que hay una inversión, ¿sí? Donde la onda que ingresa, o sea, o que viene transportada dentro de la cuerda, es reflejada por un sistema de una masa mucho mayor, digamos. Es decir, esto podría ser acá, obviamente una pared o algo, una cuerda inmensamente gigante. En el módulo, bueno, ya vamos a ampliar. En cambio, si yo acá lo dejo libre, ahí, ese, y le doy de nuevo,
Lo vamos a dejar total bien. No, lo vamos a... Ahí está, vamos a ir de nuevo. Libre, así. Acá el pulso. Y yo le voy a enviar un pulso. Ah, que no tenga damping. Ahí está. ¿Lo notaron? Independientemente de que... Pero fíjense a dónde llegue el anillo. Claro, aumenta. Claro. Aumenta amplitud. De hecho, fíjate, se los voy a dejar ahí para que vean. Prácticamente se va el doble. Bueno, este fenómeno es un fenómeno que tiene muchas explicaciones en la física, como todo normalmente sucede, uno no se da cuenta. Pero el hecho de que vieron el látigo que genera el destello, el ruido al final, los que saben hacerlo, digamos, el ruido sónico que se llama, bueno, ese ruido tiene que ver con que la punta del látigo, como es un fenómeno de este tipo, duplica el recorrido con que viene. Entonces, es decir, la velocidad a la que llega ese látigo en su extremo es mayor que la de la transmisión que viene, entonces llega a superar la velocidad del sonido y genera ese estruendo sónico o el ruido que genera el látigo. Y tiene que ver con una cuestión de transmisión de onda. Volvemos a los videitos. Y ahora vamos a compartir. ¿Dónde estoy? Acá. Perdón, la transición ya la tengo. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cuando yo transfiero de un medio al otro. Cuando hicieron esos experimentos de alambres, habrán visto que había unos que eran antenas grandes, por decirlo de una manera, barras grandes. Otros eran barras más chicas, es decir, lo que yo tenía era el paso de la onda de un medio a un medio diferente, ¿sí? En el caso un medio de mayor masa, las barras grandes, a un medio de menor masa, las barras chicas. Y eso también sucede en la realidad, en infinidad de ejemplos que ya vamos a ir viendo, pero acá no sé cuál es. La pantalla, ¿no? Sí, no, tranqui. Ah, está. Tranqui, que ahora viene. Bueno, si ustedes se fijan, acá tengo dos cuerdas en donde a su derecha, está medio chiquito, pero ahí se va a ver más grande. Yo voy a tener una cuerda chiquita, como si yo transmitiese la señal desde las antenas chiquitas, las barritas chiquitas, y esa onda se va a transmitir a un medio de mayor masa, en este caso ser una cuerda más grande. ¿Qué va a suceder cuando la onda llegue a esa intersección de las dos cuerdas? Va a haber onda reflejada, se acaban todas las ondas. ¿Recuerdan que vimos ahí o que se vio que sucedía? Creo que una parte se reflejaba y después seguía la onda, pero con menos amplitud. Exactamente, o sea, y se refractaba, digamos, que es el pasaje al otro medio. Entonces, si lo vemos, ahí está, la onda que es reflejada y la onda obviamente que se transmite, ¿sí?, al otro medio con otras características. Ahí está, vamos de nuevo para que la veamos bien. Ahí va la onda, se refleja y se transmite. Después, bueno, hay un fenómeno ahí porque refleja de nuevo, pero porque refleja de este lado y vuelve de nuevo. Vamos a otro más. Waves, el concepto al revés. El grueso al fino. Y también tengo transmisión.
Las reglas de la fase, cómo se van a comportar, bueno, tienen que ver con eso, con cómo vea. Cuando yo paso de un medio como cuerda fina a un medio más grueso, ese medio más grueso vendría a ser como tener la cuerda atada, porque obviamente es mucho más difícil doblarla. Y me queda un ejemplito de esto. Creo que es este, a ver. No, este es el de recién. No, ya los tenemos todos. El Frien. Bueno, acá ahí lo tenemos graficado, cómo trabaja la amplitud cuando se produce justamente esa máxima amplitud que yo les mostré que producía al estar en anillo libre. Son simulaciones que son muy lindas ver en la realidad, acá cuesta un poco, y como para que veamos que tanto la física mecánica como la acústica, como la de ondas de radio y demás, y la de luces, tienen la analogía en lo que es ondas. Si ustedes recuerdan ese equipo, había tres pedazos de barras. Uno que eran las barras grandes, el otro eran unas barras chiquitas y había uno que iba de barras grandes a barras chiquitas. ¿Qué sería eso? ¿Se les ocurre? ¿Lo probaron? ¿Lo pusieron al medio? Yo no tengo video de eso, pero... Sí, yo creo que, si mal no me acuerdo, era como que ayudaba a transmitir mejor la onda, digamos. Exactamente. Eso es lo que se llama un adaptador de impedancia. Es decir, vulgarmente hablando, podríamos decir, estamos adaptando dos sistemas diferentes de una manera que no sea tan brusco ese cambio de las ondas que van a transmitirse de un lado a otro. Entonces producía ese fenómeno. Es decir, yo tengo un análogo mecánico en estas barritas de lo que suele suceder en varias aplicaciones electrónicas que ya van a escuchar todos estos términos, ¿no? Bueno, continuando ahora con el tema de ondas, vamos a ver, uy, qué rápido que fue. Terminamos energía y tomamos un pequeño recreo. ¿Qué sucede con la energía y la potencia de las ondas? Un factor fundamental, porque en realidad si hablamos de onda, hablamos de energía. Cuando tenemos ondas mecánicas, y este efecto también me van a tener que creer, no van a tener que creer con Ana, pero si hacíamos el efecto ese del resorte del otro día que yo les mostré, y yo les hago sostener de un lado, de un lado del resorte, sobre todo el largo, el finito largo, les hago sostener el resorte de un lado, y del otro lado yo genero una onda, a ustedes les va a costar mucho mantener la mano quieta. ¿Sí? Se les va a mover. O sea que mantener rígido eso va a ser muy difícil. ¿Y eso por qué? Bueno, porque en realidad las ondas es un fenómeno de transmitir energía. Cuando yo estoy moviendo así, cuando esto se mueve, vamos a sacar las reglas. Cuando yo genero un pulso acá, ese pulso está transmitiendo... Perdón, Rafael. Perdón. No está Sí. compartiendo. Bien. Ahora sí. Cuando yo generé este pulso que vemos acá, ese pulso se va transmitiendo. Cada una de estas partículas, ahora está, vamos a volverlo, ahí está. Cada una de estas partículas está teniendo un movimiento que, prestar atención, no hay transmisión de partículas, ¿eh? O sea, yo si tengo el resorte o tengo la cuerda que le hago este movimiento, no es que el pedacito de partícula que está acá terminó allá donde lo tengo agarrado. En realidad simplemente hay una transmisión de energía de una partícula a la otra que va provocando este movimiento. O sea, la partícula verde siempre va a estar en la misma posición con respecto a X. Va a subir, va a bajar, pero va a estar en la misma posición con respecto a X.
Lo que sí es real, que todo el trabajo, toda la energía que yo le di originalmente acá, porque esto surgió de darle un pulsito acá, se me va transmitiendo a través de, en este caso, la cuerda, que es el medio que hay para transmitir energía, o sea, para transmitir la onda, hasta donde sea, digamos. O sea, yo estoy generando eso. Las ondas, como primer concepto, es un mecanismo de transmitir energía. En el caso de una cuerda, de un resorte, son las masas que se mueven, esas masas van por esa cuestión que hemos visto de que la velocidad del par de restitución y demás van transmitiendo la energía uno con otro, y realmente al final yo estoy recibiendo, si el sistema fuese ideal, que no haya atenuaciones, toda la energía que me impulsaron de entrada, ¿no? Obviamente el movimiento que hace es tipo movimiento armónico, porque yo estoy hablando de una onda que genera una onda senoidal, por eso el movimiento es del tipo armónico. Y si analizamos en este caso, yo podría estar analizando la partícula y su energía, obviamente con una cuestión de energía cinética. Tomo en cuenta valores físicos, o sea, vamos a hacer un análisis mecánico para facilitar, no me voy a meter en fórmulas grandes. El tema es que, entonces, esta constante del resorte, que ustedes saben que el resorte tiene una constante de oscilación que depende de su masa, yo la reemplazo en este valor energético, o sea, suponiendo que esto actúa como un resorte, que es factible ese análisis, analizando lo que hemos visto en la primera clase, que siempre está la restitución y está la masa que funcionan como tal, ¿no? Bueno, obviamente está todo el proceso algebraico que hago, de manera tal que yo, si calculo el diferencial de esta fórmula y reemplazo la masa por una masa unitaria, digamos, porque estamos hablando de una cuerda, de una barra cuya única dimensión apreciable es en longitud en X, termino teniendo un diferencial con respecto al tiempo, que sería la potencia, ¿sí? O sea, tanto la energía como la potencia podemos analizarla desde el punto de vista igual a esto. Y acá es donde me quiero detener, independientemente de cómo llegamos al desarrollo de la fórmula, que es cuestión de agarrar el libro e ir viendo paso a paso cómo va reemplazando cada uno de los términos, la masa, la velocidad y demás. Fíjense de qué depende la transmisión de energía o la potencia que va a transmitir una onda. Y acá tenemos varios valores. Porque bueno, obviamente tenemos, acá siguió convirtiendo, pero fíjense todos estos valores. Este mu, ¿qué es? Es un concepto de masa. O sea que para un medio, como una cuerda, como un resorte, la masa influye. O sea, más masa va a haber una cuestión con la potencia ahí. Pero, y la velocidad con que se mide la onda, que depende también de las características de ese cuerpo, de esa masa, también influye. Pero a mí me interesa ver estos dos fenómenos y sobre todo esta F. ¿Qué es la F normalmente que usamos nosotros en física? Frecuencia. La frecuencia. Y fíjense lo importante de esto, o sea, la energía o la potencia tiene que ver con el cuadrado de la frecuencia transmitida. Y ahí aparece un montón de cuestiones que donde uno lo quiere analizar influye, porque, a ver, cuando yo quiero empezar a medir y me meto en la astronomía y de acuerdo a la frecuencia que yo quiero medir, independientemente del tamaño de telescopio que necesito, se hace más o menos fácil detectarlo porque las potencias son diferentes. Cuando yo quiero analizar, por ejemplo, en el espectro me dicen, che, ojo con los rayos X que son muy potentes. ¿Sí? ¿Por qué los rayos X son potentes si son ondas igual que los rayos, que las ondas de radio, qué sé yo? Bueno, ya hay un montón de otros fenómenos, ¿no? Como siempre, no todo es esto solo. Pero evidentemente el rayo X tiene una frecuencia diferente que una onda de radio, ¿sí? Cuando yo quiero transmitir FM, ¿por qué las FM tienen una potencia de transmisión y las AM tienen otra potencia de transmisión?
que es mucho mayor para poder llegar, porque si yo aumento la frecuencia de una FM, ya estoy transmitiendo mucho mayor potencia. O si me voy al audio, aquellos que han estado con el tema de la música o que les interese el audio, bueno, a ver, fíjense los parlantes cómo son. ¿Por qué los parlantes de frecuencias muy bajas son grandes y los parlantes de frecuencia y de mucha potencia, ¿sí? Las potencias en bajos, si yo hiciese potencias divididas para una gama de frecuencias, digamos, como se hace normalmente, las potencias de bajos son tan grandes, sin embargo, las potencias de los agudos, ¿sí? Los altos, son más chicas en potencia en general. Bueno, tiene que ver con esta frecuencia, con cuánto yo necesito generar para llegar a la potencia que requiere el oído, digamos, o por ahí. Es decir, después cada fenómeno está para analizarlo en concreto, porque no solo pasa por esto, hay otras características que dependen en sí de la frecuencia, pero sí la frecuencia como tal es una referencia importante a tener en cuenta cuando yo calculo la transmisión de energía de una onda, porque depende del cuadrado de esa potencia. Y obviamente, entonces ahí tenemos el concepto de la amplitud, aunque yo transmita, que también va a estar relacionado con cuánta potencia va a estar transmitida. Bueno, y evidentemente el medio, la velocidad, me va a generar también directamente proporcionalidad con respecto a la potencia que yo voy a transmitir. Es decir, esta fórmula en general me está diciendo que cuando yo transmito energía o potencia en una onda, esa energía no es tan lineal como la he visto en otros fenómenos, sino que depende de muchos factores. O sea, depende, por lo menos en este caso, del medio de transmisión, ¿sí? La energía que sale del Sol se transmite a través del espacio, la velocidad de la luz, a través de la frecuencia. O sea, no es lo mismo la energía que me va a transmitir el infrarrojo del Sol que la luz visible, que el ultravioleta que me envía el Sol y bla, 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 bla. Son todos factores, entonces, que empezamos a darnos cuenta dentro de lo que son propiedades de las ondas, ¿sí? Y recuerden, fundamentalmente, la onda es un mecanismo de transmisión de energía. Y con la intensidad de las ondas, ¿qué pasa? Bueno, cuando hablamos de intensidad tiene que ver con la energía, obviamente estamos comparando en un área, ¿no es cierto? Veamos esto. O sea, si yo tengo una fuente y emite potencia, emite energía. Recuerden que el modelo es lo mismo, simplemente tenemos el tiempo que lo estamos cronometrando, digamos. Bueno, esa potencia va a ser emitida de una fuente puntual, por ejemplo, como es en este caso. Y en función de dónde midamos o de cuán lejos midamos, vamos a tener una cuestión de intensidad. Para esto es interesante tener como lógica el modelo de un globo, al cual, si habrán visto un globo desinflado, cuando tiene un dibujito, se ve el feliz cumpleaños o el dibujito que tenga muy negro y se lo ve un tamaño chiquito. ¿Sí? Es decir, esa podría ser la potencia, ¿sí?, con que está emitiendo esa fuente. A medida que yo empiezo a inflar ese globo, se empiezo a agrandar la potencia, o sea, en este caso es cuánta tinta yo le puse ahí, va a seguir siendo la misma, porque no cambia, no se agrega más tinta. Sin embargo, a medida que yo inflo el globo, esas letras, ese feliz cumpleaños se va agrandando, y no solo que se va agrandando, sino que cuando es más grande, cada vez que es más grande, se va poniendo más clarito el feliz cumpleaños. Lo que originalmente era oscuro, si era negro, cuando se hizo grande quedó un gris. Y a medida que lo vaya haciendo grande, cada vez más quedando más gris. Es decir, toda esa potencia que yo emití originalmente, si yo me voy alejando en el área, se me va dividiendo en mayor cantidad de área. Y entonces, evidentemente, es como que yo la vería, si yo me paro en un puntito, como fuese en este caso, acá, lo que yo recibo ya es mucho menos que si yo estaría parado en este puntito o si estoy parado en este puntito. Porque el área que estoy recibiendo
En mi caso es mucho menor. Bueno, ese concepto de la potencia o de la intensidad, ¿sí?, con que yo recibo o con que son emitidas las cuestiones, es algo que también es interesante tenerlo como concepto, es decir, la intensidad la definimos entonces como la potencia emitida sobre un área, ¿sí? Si el área fuese los 360 grados, ¿sí?, de un sólido de revolución, es decir, la esfera completa, siempre vamos a medir en toda la esfera toda la potencia, pero normalmente vamos a estar en una parte, ¿sí? Es decir, un ejemplo típico, tenemos el Sol, tenemos el planeta Tierra, que recibe un pedacito de esa emisión del Sol. Que por ejemplo, si es este, vamos a suponer que este es el planeta Tierra, acá donde estamos viendo, el 9, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, un planeta de las mismas dimensiones que esté afuera de la página, por ejemplo acá, de las mismas dimensiones que este, estaría recibiendo menor cantidad de intensidad, justamente porque hay menos área que pega sobre él. Sin embargo, un planeta mucho más chico, como podría ser Venus, recibe, al ser más chico y estar más cerca, la misma cantidad que nosotros de potencia de onda generada por ese manantial de onda. Bueno, el cálculo es fácil, tenemos el área 4πr², la dividimos en la intensidad, sabemos que las potencias es la misma porque es la que emite, o sea, el Sol emite una potencia y va a ser para donde querramos ver el Sol, de donde querramos ver el Sol emitió esa potencia, después recibiremos lo que nosotros recibiremos como área, digamos, y si nosotros hacemos este análisis entre dos posiciones distintas, ¿sí?, o dos radios distintos, o sea, un radio que puede ser este y el otro radio, considerando ambas potencias iguales, terminamos con esta formulita que, fíjense la particularidad, y la van a usar muchísimo acá y en otras aplicaciones, y hasta les diría que deberían acordársela casi como una ley de la gravedad, y que está hablando de la diferencia de intensidades en relación a los cuadrados de las distancias a las que están ubicadas. Entonces, ¿qué significa? Que la intensidad con que yo voy a recibir una energía de una onda va a depender del cuadrado de la distancia. O sea, si me alejo al doble, bueno, se me va a achicar con el cuadrado de esa función la cantidad de intensidad que yo recibo. Y esto es aplicable, por ejemplo, bueno, desde ya. A ver, si yo tengo una radio de FM y emito señales, bueno, estoy emitiendo una señal y sé que a medida que me aleje, la función se me va a ir cayendo con el cuadrado de la distancia. Así de simple. Si yo tengo una lamparita y voy a medir la luz con que esa lamparita emite, y me voy a poner un luxómetro y me voy a ir alejando y se me va a ir atenuando la intensidad con el cuadrado de la distancia. Algo tan simple como eso. Una onda de sonido me va a pasar exactamente lo mismo, ¿eh? Yo estoy en un bafle, parado ahí frente al bafle, me molesta el ruido, me alejo y tengo la ventaja que como es con el cuadrado de la distancia, a medida que me aleje, se me va a ir atenuando en función cuadrática la potencia que yo estoy, la intensidad que yo recibo, digamos. La potencia en realidad. Esta Tengo se un llama, pequeño ejemplito. sí, ley de la inversa del cuadrado. Entonces, Ana, vamos ahora a ver los ejemplos. Bien. Es uno muy, muy sencillo. Es con ondas mecánicas porque, bueno, todavía estamos en la parte de onda mecánica. Por eso no preparé nada con onda electromagnética, pues todavía no lo empezamos a ver. Una sirena del sistema de advertencia de tornados que está colocada en un poste alto radia ondas sonoras uniformemente en todas direcciones. A una distancia de 15 metros, la intensidad del sonido es de 0,25 vatios por metro cuadrado. ¿A qué distancia de la sirena la intensidad es de 0,01 vatio por metro cuadrado? ¿Se animan a hacerlo?
Ahí les pongo los datos. Es muy sencillo. Como dato tenemos que a una distancia de 15 metros, la intensidad es de 0,25 vatios por metro cuadrado. Lo que queremos saber es a qué distancia la intensidad disminuye a 0,01 vatios por metro cuadrado. Esa es la ¿75? fórmula. ¿Cómo? ¿75? Exactamente. Si aplicamos la fórmula que acabamos de ver, que es esta, despejamos el radio R2, reemplazo directamente y obtengo un resultado de 75 metros. Perfecto. Muy simple. Es este solamente porque es muy sencillo el tema. ¿Listo? Sí, sí. No hay Bueno, demasiado para agregar de... si les parece, tomamos... No te estamos escuchando, Adrián, ¿no? Sí, al revés, lo tenía prendido y lo apagué. Si les parece, a las 1:15 nos conectamos de nuevo, así vemos la segunda parte, onda estacionaria y análisis de Fourier, como para culminar el concepto de propiedades de ondas de la clase de hoy. Bárbaro. Nos vemos 21:15. Bien. Perfecto. Dejamos conectado, no hay ningún problema acá. Para que no tenga, el que quiera salir sale, y si no se queda, no hay ningún problema. Yo lo dejo al Zoom habilitado.